Amado público, Dios te bendiga hoy en esta noche. Para nosotros es un placer presentarlos a través de este medio para traerte una palabra en la cual va a bendecir tu vida y va a confortar tu vida espiritual. Amén. Hoy en esta noche vamos a tocar 3 puntos muy importantes sobre la palabra de Dios. Vamos a enfocarlos lo que es hoy en esta noche. Vamos a hablar sobre la ley de Moisés. Y vamos a hablar sobre las enseñanzas de los 5 libros principales del Antiguo Testamento, que son el Torá. Amén. Para esto vamos a dar la presentación de la enseñanza en esta noche. Amén. El estudio es: Dios desde el principio diseñó ordenanzas y la ley para el pueblo de Israel, que son los 5 libros principales del Antiguo Testamento, que son la ley de Moisés, que es el Torá. Número 1, los 10 mandamientos. Número 2, los estatutos. Número 3, los decretos. Estas enseñanzas fueron decretadas por Dios para el pueblo de Israel, para que las cumplan y las ponga por obra. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amada familia, tú que me estás viendo a través de este medio, nosotros nos sentimos privilegiados hoy en esta noche al poderte traer esta enseñanza muy importante, en la cual se necesita hoy para todos aquellos que están allí en esa sillita, en ese asiento, allí en tu cama que estás reposando hoy en esta noche. Por favor, quiero que nos vayas siguiendo conforme lo que vayamos nosotros estudiando a través de la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta tú de que vamos a aprender mucho lo que la palabra del Señor nos va a hablar hoy en esta noche. Para empezar, vamos a enfocarlos en el libro de Éxodos 24:12. Si tú tienes una Biblia allí, amado amigo, amiga, siervo, sierva, por favor, acompáñame. Vamos a estudiar juntos la palabra de Dios y tú verás que Dios los va a bendecir de una forma grande y muy especial. Aleluya. Dice la palabra del Señor, Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Sabemos de antemano de que Dios desde el principio diseñó enseñanzas para el pueblo de Israel. Hermano Ronald, ¿usted cree que todo lo que Dios ha escrito, ha decretado para el pueblo de Israel, usted cree que todo esto es solamente para el pueblo de Israel o es también para los que estamos bajo la gracia, que podemos llamarles a los gentiles? Amén. Bueno, primeramente que Dios le bendiga a todos y cada uno de los que están viendo por diferentes medios o redes sociales, ya sea en Austrian TV, Google, Twitter o Facebook. Amén. Vamos a tocar un tema bien importante, ¿verdad? Acerca de lo que es lo que Dios desde el principio estableció y diseñó, lo que era mandamientos, estatutos y decretos, lo que era para el pueblo de Israel. Entonces, algo que es bien claro es que esto era para el pueblo de Israel. Amén. Entonces, luego vino nuestro Señor Jesucristo, en lo cual todavía los judíos no creen en que Él ha venido, siguen esperándole, mas nosotros sabemos que Él ha venido, y por fe todo aquel que le abre su corazón a Cristo, amén, por fe a través de la gracia recibimos la salvación de nuestras almas, amén. Entonces, esto en un principio Dios lo estableció y lo diseñó para el pueblo de Israel, para que ellos lo pusieran por obra. Amén, hermano Ronald. Entonces sabemos de antemano de que para eso existen los 37 libros del Antiguo Testamento, y para eso también existen
los 27 libros del Nuevo Testamento, en la cual yo creo que tú que eres lector de la Biblia y me estás viendo a través de este medio, yo creo que los podemos entender a través de eso, porque todo lo que vamos a estar estudiando en esta noche, queremos de que tu vida sea edificada, porque todos los vamos a enfocar en la palabra de Dios. Amén. Aquí vamos a hablar dos puntos muy delicados y muy importantes en los cuales es necesario que tú como pueblo de Dios y como familia que los estás mirando, es necesario que tú aprendas y te des cuenta de que muchas veces nosotros nos desviamos de la verdad o de la palabra de Dios. Es porque, como dice Oseas capítulo 6 en el versículo 4, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, hoy en día es importante el conocimiento para todo el pueblo de Dios. Y no solamente para el pueblo de Dios, sino cada uno de aquellos nosotros que administramos y enseñamos la bendita palabra de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano Ronald, por favor acompáñame a leer en el libro de Éxodo 32, 15, 16. Dígame qué es lo que el Señor quiere decir allí. Éxodo 32, 15. 32, 15. Y dice: y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios. Amén. Y la escritura era escrita de Dios, grabada sobre las tablas. Eso dice hasta el 16. Bendito sea el nombre de Jesús. Podemos darnos cuenta a través de la palabra de Dios. Estamos estudiando ahora lo que es las enseñanzas que Dios le dio a Moisés, para que Moisés a través de esas tablas pudiera instruir, enseñar al pueblo de Israel. Estamos hablando sobre el pueblo de Israel que está bajo los mandamientos y estatutos, decretos puestos por Dios. Amén. Y volvió Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas. ¿Qué significan dos tablas? Que estaban escritas de ambos lados. ¿Qué quiere decir eso? De que una tabla está representando al Antiguo Testamento, con ella los 5 libros principales del Antiguo Testamento. Con ella está escrita la ley del Torá. Amén. Lo que es para el pueblo bendito, el pueblo sagrado de Jehová de los ejércitos, que es el pueblo hebreo. Amén. Eso es para el pueblo hebreo. Amén. La primera tabla significa el Antiguo Testamento. La segunda tabla significa el Nuevo Testamento, en la cual sabemos de antemano que se estaba profetizando desde hace mucho tiempo a través de los profetas, hablando del Mesías. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo que iba a venir. Amén. Cuando habla la palabra del Señor, habla en el libro de Isaías 53, 1 en adelante, está narrando sobre lo que iba a sufrir nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Ronald, ¿qué entiende usted de esto? Lo que lo estamos enfocando hoy en esta noche, hablando lo que es el libro del Torá, lo que son los 5 libros de Moisés para el pueblo de Israel. Y ahora que vamos a entrar en lleno también, vamos a estudiar el Nuevo Testamento. ¿Qué entiende usted de esto, siervo? Dele una palabra de bendición para ese pueblo que lo está mirando hoy en esta noche, que yo creo de que Dios tiene palabra en su boca para ese pueblo que lo está mirando. Amén. Amén. Bueno, pues a través de las escrituras podemos ver en esos dos versículos cómo Moisés desciende del monte, ¿verdad? El monte que él había subido, y Dios le da estas dos tablas, dice que estaban escritas de los dos lados. Lo que usted acaba de decir, pues en realidad es una realidad bien clara a través de las escrituras, el hecho de que una representaba lo que era el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y dentro del Antiguo Testamento también incluía lo que eran los primeros 5 libros escritos por Moisés, que es el Torá, para el pueblo de Israel. Amén. Y luego también está presentando lo que era la segunda tabla, que representa lo que es ya el Nuevo Testamento. Amén. Entonces podemos ver que aquí dice que Moisés desciende trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de quien, trabajo de Dios, Dios se las había dado. Amén. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. El mismo Dios las había escrito sobre esas tablas. Amén. Para enseñar a aquel pueblo de Israel. Dios se las estaba dando a Moisés para que el pueblo de Israel, a través de esto, ellos tuvieran que poner
por obra esta ley. Amén. Entonces, el pueblo de Israel todavía hoy en día, ellos siguen practicando lo que es el Torah, los primeros 5 libros de la ley, amén, que pues los escribió Moisés. Amén. Más ahora ha entrado una gran confusión hoy en día, porque muchos gentiles están judaizando, amén, cuando esto no es necesario. O sea, esto es un error grande, porque sabemos que para el pueblo gentil nos ha sido dada la gracia a través de Cristo Jesús. Amén. Que Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. En Cristo se cumple todo. Amén. Ahora, ¿cómo debemos de vivir nosotros? Nosotros ya no vivimos como pueblo gentil en la ley, sino ahora vivimos por fe en la gracia que es en Cristo Jesús. Porque Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. En Cristo se cumple todo. Amén. No sé si quisiera compartir algo más acerca de esto. Amén. Sí, hermano Ronald, todo lo que usted acaba de hablar conforme a la palabra del Señor, pues tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, porque no podemos quitarle la palabra de Dios. Porque dice su misma palabra en Mateo, que pasarán los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará. Amén. Amén, así es. Por eso es importante que nosotros, como lectores, estudiosos de la Biblia, nos demos cuenta de que son 2 pueblos, ¿ok? El pueblo de Israel es el pueblo terrenal, que están bajo la ley, bajo mandamientos, estatutos y decretos. Amén. Ese es el pueblo de Israel. Dios les dijo que esperaban una tierra prometida que fluía leche y miel. Ese es para el pueblo de Israel, y la promesa se cumplió. Amén. Se cumplió. Ahora, nosotros somos el pueblo redimido por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos los gentiles, aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo sin verle, sino que le hemos aceptado nosotros de corazón, porque creemos por fe. Amén. Amén. Por fe, de que Él es el primero, el principio, y por todos los siglos. Él es el alfa y el omega. Principio y el fin. El principio y el fin. Él siempre ha sido Dios, así como estuvo en el antiguo tiempo con el pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel iban en su corrido durante los 40 años en el desierto, así como Él les alumbraba en la noche con la llama de fuego. Ese mismo Dios Todopoderoso está con nosotros también, pero ahora nosotros lo hemos ejecutado dentro de nuestro corazón por gracia, porque ahora nosotros nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Así mismo, como en el antiguo tiempo, así cuando ellos iban en el día, el desierto de Israel, las temperaturas llegaban más de 115 grados, las temperaturas tan calientes en la cual no puede resistir la temperatura de ningún ser humano. Entonces el Señor dice que así en el día aparecía una nube negra de repente. Esa nube es la que cubría al pueblo de Israel. Igualmente, como ese pueblo estaba bajo la gracia, bajo la ley, a través de Moisés, y a través, en ese mismo momento estaba el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, que antes se le llamaba el gran yo soy. Así es. Entonces, ahora nosotros no le llamamos gran soy, sino que le llamamos nuestro Señor Jesucristo. Amén, porque estamos bajo la gracia. Así es. Entonces, el pueblo de Israel es el pueblo terrenal. Amén. El pueblo terrenal, que están bajo la ley, mandamientos y estatutos a través de vuestro padre Moisés. Entonces, ahora, nosotros estamos ahora bajo el Nuevo Testamento. Ahora las promesas de nosotros son celestiales, son espirituales. Amén. Porque ahora, como dice San Juan 14, versículo 1 hasta el 3, dice que le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos: voy pues a preparar morada. Entonces la morada de nosotros no es terrenal, no es terrestre. La morada de nosotros es espiritual, está más allá, en el tercer cielo. Es allí donde nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Las bendiciones de nosotros son espirituales. Amén. Porque nosotros, conforme a la palabra del Señor, así como dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor que la fe, amén, es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Entonces nosotros por fe creemos que nosotros tenemos una morada, tenemos una Jerusalén celestial. Amén. Amén.
Amén. Ahora acompáñame en Deuteronomio capítulo 5, versículo 10 al 11. Vamos a leer esto. Por eso las palabras que estaba hablando mi hermano Ronald hacia ustedes era tan importante que ustedes pongan mucha atención. Amén. Amén. Y Dice, quisiera añadir un punto bien importante. amén. A veces hay muchas personas de que tal vez se preguntan de que cómo es eso de que Jesucristo era desde antes. Puede haber esa incertidumbre en mucho pueblo, amén. Y podemos verlo a través de las escrituras que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos que Él era desde antes del mismo Moisés, del mismo Abraham. Amén. Entonces podemos ver que Jesucristo era desde antes de todos ellos, ya era Cristo, porque toda la creación fue hecha para Él. Amén. Por Él y para Él, dice la palabra. Entonces podemos ver que Él era desde antes. Amén. Desde antes de la fundación del mundo ya Cristo era. Amén. No más que Él viene de Dios y lo manifiesta en lo que es ya en cierto tiempo para que viniese a cumplir ya las profecías que habían sido dadas en el Antiguo Testamento. Amén, a través de los hombres inspirados por el Espíritu Santo. Entonces en Jesucristo se cumple todo lo que eran las profecías del Antiguo Testamento. Amén, y Jesucristo es el cumplimiento también de la ley. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, acompáñame en Deuteronomio 5:10. Dice, y que hago misericordia a millares. ¿Qué quiere decir a millares? ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo bendeciré a la primera, segunda, tercera, hasta cuarta generación. Amén. Esas son las promesas que Dios le dio a Moisés. Amén. A millares. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman. El pueblo de Israel no todo quiso amar a Jehová de los ejércitos, no todos. Muchos se rebelaron en el desierto. Amén. Muchos rebelaron, no estaban de acuerdo conforme las enseñanzas de Moisés. Amén. Durante los 40 años. Cuando el Señor llamó a Moisés en el monte Sinaí, que fuera arriba, que le iba a dar, este es un ejemplo, que le iba a dar los mandamientos, las reglas para el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Dios les dijo, quédense aquí abajo. Cuando subió Moisés por 40 días y 40 noches hacia arriba a hablar con el Creador, con el Dios eterno. ¿Qué es la gran sorpresa que se llevó después Moisés? Encuentra el becerro de oro. ¿Qué cree que es lo que hizo hermano Ronald al pueblo de Israel? Bueno, pues viene Dios y empieza a hablarle a Moisés que bajara rápido porque aquel pueblo se había pervertido en gran manera. Amén. Y es que 40 días había subido Moisés a buscar el rostro del Señor. Amén. ¿Y qué pasó cuando él va y sube a buscar de Dios? A los 40 días Dios lo manda hacia abajo porque aquel pueblo se había corrompido. Amén. Y la sorpresa que Moisés se lleva es de que aquel pueblo estaba adorando una imagen, amén, de oro. Amén. Un becerro, dice la palabra en concreto. Amén. Entonces podemos ver que aquel pueblo se había desviado de la enseñanza que Dios le había dejado a través de Moisés. Amén. Entonces esto desagradó a Dios y murieron muchos, amén, por esta desobediencia a Dios, amén, porque se desviaron de adorar al Dios vivo por empezar a adorar a imágenes, lo cual déjame decirte que la idolatría para Dios, eso es terrible delante de Dios, eso hace que Dios se encienda en ira. Amén. Entonces, si hay alguien que practica lo que es la idolatría, y vamos a entrar un poquito en esto también, déjame decirte que la idolatría podemos ver a través de las escrituras que desde el principio, incluso desde el pueblo amado del Señor, que era el pueblo de Israel, esto ha desagradado a Dios, el que el pueblo deje de adorarle a Él por adorar a imágenes. Amén. Entonces, podemos darnos cuenta a través de las escrituras que Dios es un Dios celoso. Amén. Y no estoy hablando de un celo humano, sino un celo de que Él nos ama porque no quiere que adoremos a otro Dios que no sea Él. Amén. Entonces es importante que todos sepamos de que al único que se debe de adorar es a Jehová Dios, al Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, y no hay otro Dios al cual, porque podemos ver de que hubo consecuencias a causa de este pueblo, se hubo corrompido. Entonces, ¿qué podemos ver? Que todo aquel de que adora imágenes, amén, y cree que está con esto agradando a Dios, déjeme decirle que usted está corrompido conforme a la palabra, y lo único que esto va a traer es consecuencias a su vida, y que el rostro del Señor esté contra usted. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso dice Deuteronomio 5:7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Así es. Bien claro, más claro
no puede hablar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que aún al pueblo de Israel, al pueblo en la cual Dios encomendó a Moisés. Moisés lo estaba enseñando, lo estaba instruyendo conforme a la ley. Pero ¿qué es lo que pasó? Rompieron la ley. No cumplieron la ley. Así es. Les dio los mandamientos, los encontró haciendo lo contrario. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Hoy en día, igualmente, nosotros que estamos bajo la gracia, bajo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora nosotros como predicadores? Muchos de nosotros le hemos dado la espalda a Dios, los hemos apartado de la ley de Dios, los hemos apartado sobre las enseñanzas, doctrinas y fundamentos de la iglesia de Cristo. Los hemos apartado de esas cosas. Entonces, dice, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Quiénes guardan mis mandamientos? No todo el pueblo de Israel guarda los mandamientos. Amén. No todos. No todos. Acuérdense que Israel están los maestros de la ley que viven todavía bajo los argumentos, lo antiguo que se llama el judaísmo. Amén. Y está también otro pueblo que quiere aparentar igualmente que el mismo pueblo hebreo, pueblo de Israel, que se le llama otro pueblo que se llama mestizo. Ellos lo que están haciendo es corrompiendo verdaderamente las culturas y costumbres y las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel. Ellos están en contrario bajo el Torá, bajo la ley de Moisés. Amén. Están al contrario. Están contradiciendo lo que los antiguos enseñaron. Amén. Entonces con esto lo vamos a enfocar más adelantito para dar más a entender qué es lo que quiero decir con esto. Amén. Ahora, Deuteronomio mismo 5, versículo 11. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Qué estamos haciendo muchos hoy en día? Muchos supuestamente, hombres maestros, rabinos supuestamente, gente gentil, pastores gentiles, ahora han dejado las enseñanzas, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para ponerse un nombre de rabino, en la cual no saben qué es lo que están enseñando. Lo que están haciendo es ponerle carga al pueblo sin saber verdaderamente las costumbres y las culturas del pueblo israelita. Amén. Así es. No tomarás el nombre en vano de Jehová tu Dios. Entonces nosotros no podemos estar enseñando ni podemos estar mencionando el nombre de Jehová de los ejércitos en vano. Amén. Porque el que menciona el nombre Yeshua Mashiach de nuestro Señor Jesucristo, que se le llama el Mesías, Jesús. Entonces nosotros no podemos darnos ese lujo de estar hablando en vano de nuestro Dios, porque su nombre es santo. Amén. Así es, amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué tal? Va que bien claro lo habla la palabra de Dios. Ahora, hermano Ronald, por favor acompáñame en el libro de Mateo 5:33. Ahora vamos a ver qué nos habla nuestro Padre Celestial. Ahora, a través del Nuevo Testamento, a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra dice así: además, habéis oído que fue dicho los antiguos, no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Entonces vemos la importancia de lo que es no tomar el nombre de Dios en vano. Amén.
Este versículo nos apoya mucho en lo mismo que estamos hablando. Amén. Y voy a profundizar un poco en ello. Mira cómo dice, ¿no habéis oído que fue dicho a los antiguos? ¿Quiénes son los antiguos? Está hablando de este pueblo, lo que acabamos de ver ahorita. Amén. No perjurarás, si no cumplirás al Señor tus juramentos. Si usted le hace o se compromete en algo con el Señor, cúmplale. Porque a Dios no se le olvida lo que usted promete. Amén. Tal vez se le puede olvidar a usted, pero a Dios no se le olvida. Por eso tú siervo, sierva, que te has metido a estar enseñando lo que es la ley, todo lo que le pertenece al pueblo de Israel, mejor te sugiero de que no lo estés haciendo, porque te estás metiendo en un gran problema con Dios. Amén. Porque si vas a meterte a hablar sobre los 10 mandamientos, sobre qué guardar el sábado, guardar las leyes, lo que le pertenece al pueblo de Israel, al pueblo, a los judíos, mejor cumple. Porque no puedes quebrar o quebrantar ninguno de las leyes. Ninguno de los mandamientos de la ley, no puedes quebrantar ninguno. ¿Te imaginas? Si se te hace imposible guardar la gracia, que estamos bajo la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más querer guardar 10 mandamientos, las leyes, decretos puestos por Dios a través de Moisés? Así es. Es tan difícil. Amén. Entonces, ahora, por favor, acompáñame. Vamos a leer Romanos 10:5. Libro Romanos 10:5. Vamos a ver qué nos habla el Padre Celestial hoy en este momento. Romanos 10, capítulo 10, versículos 4 y 5. 4 y 5. Porque el fin de la ley, ¿qué estamos hablando? Antes nuestro Señor Jesucristo se manifestaba como el gran yo soy. Se manifestaba como el ángel de Jehová de los ejércitos. Se manifestaba de diferentes formas. Amén. Por cuanto no se había llevado el cumplimiento todavía la palabra de Dios. Amén. Pero ya cuando se llevó el cumplimiento, conforme a la palabra de Dios, entonces, en Jesucristo se resume todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento. Ahora mismo tocándolo, el Nuevo Testamento, ahí se resumen sí, las dos cosas. Amén. En un solo. En un solo. Porque el fin de la ley es Cristo. Amén. Más claro, no canta un gallo. Fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel. Amén. Acuérdense en que antes era ojo por ojo y diente por diente. Si antes cerrabas, fallabas a uno de los mandamientos, quebrantabas uno de los mandamientos, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel antes? Había que apedrearlo. Va que era apedreado. Tú que estás enseñando la ley, que estás enseñando costumbres del pueblo de Israel, si tú fallas en una de esas, quiero decirte que yo soy uno que te voy a pegar tu pedrada también. Te vamos a apedrear. Mejor arrepiéntate. No estés enseñando cosas que no te pertenecen a ti. Eso es solamente para el pueblo de Israel, al pueblo precioso, al pueblo judío, a nuestros hermanos hebreos. Que Dios los bendiga. Amén. Acuérdate que ellos no conocen a Jesucristo. Ellos lo llaman de otro nombre. Amén. Porque el núcleo y la educación de ellos es en hebreo. Amén. Nosotros somos en hispano. Amén. Nuestra cultura es hispano. Amén. Sí. Ahora, 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá
Si tú te has metido a estar viviendo bajo la ley, bajo los mandamientos, estatutos y decretos, tienes que vivir por eso. No tienes que quebrantar ninguno de esos. Así es. Porque dice la palabra del Señor, si hay uno de nosotros que quebrante la ley, sea apedreado. Así es. E inmediatamente. Así es. Porque no tomaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, en vano. Ninguno de nosotros vamos a tomar en vano el nombre del Señor, porque eso no es un juego. Acuérdate que estás jugando con tu propia vida. Y no solamente eso, estás jugando también con un pueblo, con gente que no entiende totalmente lo que es las costumbres y leyes y decretos y estatutos del pueblo de Israel. Amén. Ahora, hermano Ronald, acompáñenme por favor, Gálatas 3 hasta el versículo 4. Explíqueme un poco qué es lo que quiera hablar aquí el apóstol Pablo a través del libro de Gálatas. Capítulo 3. Léame el versículo 7 hasta el 14. Explíqueme un poquito qué es lo que quiere dar aquí el apóstol Pablo, sabiendo usted de antemano, conforme dice la palabra del Señor, que el apóstol Pablo era judío de judíos. Así es. Amén. Entonces, Era hebreo de hebreo. Amén. Así es. Amén. Entonces, digamos que el apóstol Pablo tiene evidencia, y el apóstol Pablo, desde el momento que Dios lo llamó como al apostolado, a ministrar la palabra de Dios, de Jehová de los ejércitos, del mismo Dios que es de ahora y por todos los siglos, entonces el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, al pueblo gentil. Amén. Así es. ¿Por qué no fue llamado a predicar al pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel ya tenían sus sacerdotes, ya tenían sus maestros, ya tenían organizado todo. Amén. Entonces ahora nosotros tenemos la dicha y el privilegio de escuchar las prédicas y las cartas de nuestro hermano el apóstol Pablo. Amén. Ahora usted deme una instrucción de eso. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Me dijo en Gálatas capítulo 3 versículo 7, ¿verdad? Al 14. Al 14, vamos a leer. Y dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Amén. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Me dijo hasta el 17. Hasta el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos ver aquí a través de las escrituras, amén, dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y voy a profundizar en algo bien hermoso que quiero que entiendan bien. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, oiga, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Acerca de quiénes estaban hablando? Acerca de nosotros, el pueblo gentil, que somos salvos por fe a través de la gracia en Cristo Jesús. Amén. Porque el pueblo gentil ya no puede estar bajo la ley. Amén. Porque me llamaba la atención lo que decía aquí en el versículo 11 del capítulo 3. Dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No hay justificación de todo aquel que quiere estar bajo la ley. Es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Mas nosotros los gentiles, aunque muchas veces le fallamos a Dios a diario, amén, sabemos de que si le pedimos perdón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él nos perdona, amén, y borra y escribe nuevamente nuestro nombre en el libro de la vida, y con su sangre nos limpia de todo pecado. Amén. No así los que están bajo la ley. Los que están bajo la ley, déjeme decirle que si usted quebranta uno de estos mandamientos, por muy pequeño que usted sea, déjeme decirle que usted tiene que ser apedreado, dice la palabra. Entonces, en usted está el si quiere vivir bajo la ley, mas sin embargo, nosotros los gentiles, y yo personalmente, y mi hermano también, estamos bajo la gracia, amén, y somos salvos por fe a través de Cristo Jesús.
el Hijo de Dios que murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice la Biblia, mas tenga vida y vida eterna. Amén. Entonces lo que queríamos, no sé si tiene algo que añadir a esto, a este capítulo bien importante y para aquellos que creen en lo que hay que judaizarse o practican algunas culturas judías, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo nosotros gentil ya no es esto, sino que nosotros en Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ahora nosotros tenemos que vivir como Cristo vivió, porque el ejemplo Él nos dio. Amén. Amén. Vamos a dar otro ejemplo aquí. Vamos a irlos a... En Romanos capítulo 3, 20. En Romanos capítulo 3, 20 dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley. Amén. Voy a poner un ejemplo tan importante. Si nosotros quebramos una de las leyes de las que son establecidas terrenalmente, las que pone el presidente Obama o las que ponen sus gobernantes en California, si te dicen que no corras a 80 millas por hora en el Freeway 405, si esa ley está puesta por el gobierno de los Estados Unidos, ¿será que tú vas a quebrantar esa ley? Claro que no. ¿Verdad que no se puede quebrantar? No se puede. Porque si tú vas corriendo más de lo normal, lo que la ley está indicando, inmediatamente serás arrestado y llevado a la cárcel y vas a pagar una gran multa de muchos miles de dólares. Amén. Igualmente, cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, si no cumplimos lo que Dios está diciendo, entonces las consecuencias son duras para nuestra vida. Si Dios te dice que no forniques, no vas a fornicar. Así es. Si Dios te dice que no vas a engañar a tu prójimo, no vas a engañar a tu prójimo. Así es. Pero ni aún con todo eso, ¿verdad que lo seguimos haciendo? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay hombre que haga el bien y no peque. Y no peque. No hay ninguno. Así es. Todos hemos pecado. Amén. Todos estamos bajo juicio delante de Dios. Así es. Pero para eso ha aparecido el mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si ahora con tanto pecado, tantos errores que nosotros hemos cometido, si estuviéramos bajo la ley, ya los hubieran matado y los hubieran enterrado con todo el zapato. Así es. Amén. Así que entiende tú, amado amigo, amiga, siervo, sierva, tú que me estás viendo a través de estos medios. Es tan importante que nosotros estemos tocando estos puntos tan importantes en la cual te van a traer el conocimiento y sabiduría para tu vida. Es tan importante esto. Amén. Ahora acompáñame. Lucas 24:44. Aquí vamos a finalizar este punto que estamos tocando hoy en día. Amén. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Hermano Ronald, ¿usted cree que todo esto que lo está hablando ahora a través del libro de Lucas, usted cree de que todas estas palabras ya se cumplieron o están por cumplirse? ¿O cree que nosotros tenemos que obedecer esta palabra o tenemos que romper lo que está decretado aquí, escrito en la palabra de Dios? ¿Qué cree esto usted? Bueno, voy a poner bien claro los dos puntos, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo lo deja bien claro. Dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, lo que es la ley venía hablando del mismo Cristo.
lo que estábamos hablando. Amén. Todos los profetas venían profetizando acerca de su venida. Amén. Y la ley de Moisés hablaba acerca de esto, y aquí lo habla claro, lo que está escrito de mí, dijo el mismo Señor Jesús. En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, usted puede ver que en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos, los grandes patriarcas del Señor ya venían hablando acerca de él y venían profetizando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando Cristo viene y él muere en la cruz del Calvario, entonces entra para nosotros lo que era el séptimo pacto. Amén. Ese pacto de sangre que a través de Jesucristo, todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que hay vida eterna para el que cree en el Cristo Jesús. Amén. Entonces, nosotros podemos ver de que en Cristo se cumple todo lo que era la ley, se cumplen los profetas y también lo que hablaron los patriarcas. Amén. Entonces, nosotros ya no podemos vivir bajo la ley, sino ahora tenemos que vivir bajo la gracia, porque todavía los judíos, amén, el pueblo israelita, todavía sigue creyendo que nuestro Señor Jesucristo no ha venido. Por eso es que ellos viven bajo la ley. Mas, sin embargo, si ellos verdaderamente entendieran que Cristo ya vino, déjame decirle que ellos no estuvieran en ese gran error. Amén. Mas, sin embargo, le damos gracias a Dios porque a nosotros nos ha sido revelado, amén, a través de las Escrituras, que Cristo ya vino y hemos creído por fe. Y hoy por fe somos salvos a través de la gracia que es en Cristo Jesús. Entonces ya no tenemos que vivir bajo la ley. El pueblo de Israel vive bajo la ley. ¿Por qué? Porque todavía ellos siguen creyendo que Cristo no ha venido. Cuando nosotros sabemos que Él ya vino y que todo lo que fue y todo lo que fue hablado acerca de él en la ley, lo que hablaron también en lo que eran los profetas y lo que hablaron los salmos, todo esto ya se cumplió cuando Cristo vino, porque Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Amén. Entonces ya no tenemos por qué vivir en la ley, sino que tenemos que vivir bajo la gracia que es en Cristo Jesús, porque nosotros sabemos claramente a través de las Escrituras que Cristo ya vino y que en Él se cumplió todo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer como pueblo gentil hoy en día? Vivir como Cristo vivió, porque ejemplo Él nos dio, porque Cristo es el cumplimiento de todo. Amén. No sé si quisiera añadirle algo más a este punto bien importante. Sí, por eso dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, 4. Estamos hablando de un Dios todopoderoso. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de uno, pero de que trabaja en tres diferentes formas. Amén. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos hablando de tres dioses, estamos hablando de tres personas que cada uno obra en una forma misteriosa en la cual nosotros no entendemos. Amén. Así es. Dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Será que nosotros, guardando la ley del Torá, el libro de los hebreos de Israel, será que si nosotros amamos al Dios eterno, al Dios que siempre ha sido, y solamente solo porque ellos están bajo la ley y nosotros estamos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, será que nosotros solo por eso vamos a despreciarlos a ellos? Claro que no. No. Porque el principio de todo es el amor del Señor. Amén. Así es. Es el amor, la misericordia. ¿De qué sirve que yo esté hablando sobre la ley, sobre los 5 libros de Moisés, que es el Torá? ¿De qué sirve que yo diga que solamente yo soy salvo y ellos no? No podemos hablar de esas cosas, tales cosas nosotros, porque estaremos equivocados. Entonces estuviéramos rompiendo lo que es los mandamientos de Dios. Amén. Por eso Dios de antemano le dijo: Oye Israel, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque no pueden tener otros dioses, pueden tener solamente un Dios. Amén. Así es. Él está hablando un solo Dios. Amén. Y aún con todo esto, muchos siervos también de aquí han sacado doctrina. Entonces están predicando solamente de un Dios. También se han equivocado en este versículo de la Biblia. Entonces, pero lo principio de todo es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu alma. Estas son las palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón.
las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando tú en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén. Cuando te levantes. Entonces, el mismo Dios que siempre se ha predicado por todos los siglos, ese mismo Dios es el que sigue predicando ahora. Así es, amén. Sigue siendo el mismo Dios. A través del Espíritu Santo. Ahora nuestro Dios eterno, ahora nosotros no tenemos que ir a una muralla a orar, a buscarle, no. Porque ahora nuestro Dios es espíritu. Así es, amén. Él se manifiesta cuando nosotros le buscamos, lo amamos a Él se manifiesta en el Espíritu a través de su precioso Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque ahora Él mora sobre corazones de carne. Así. Amén. Ahora no necesitamos grandes templos, no necesitamos una gran muralla, una gran pared para irlos a postrarlos, no. Sino desde el momento que nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, desde ese momento Él se manifiesta y se hace real en la vida de cada uno de aquellos que lo amamos y guardamos ahora la ley de Él, que es guardar la ley. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Hay que amar a Dios. Si no amamos a Dios de corazón, entonces somos mentirosos, entonces estamos errando, entonces es necesario que los apedreen. Porque no podemos estar predicando cosas en las cuales no traen ningún fundamento, no traen ningún afecto al corazón de los oyentes. Amén. Entonces, si nosotros vamos a estar predicando, esencialmente nosotros vamos a estar hablando lo que es la ley de Dios, que es amar a tu prójimo, el amor de Dios. Amén. Ahora, hermano Ronald, vamos a enfocarlos ahora para darle un poquito más de entender a este pueblo. Vamos a enfocarlos ahorita en el libro de Mateo 5:43. Vamos a irlos a lo que es hablando lo mismo, lo que es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Te das cuenta? Que la misma historia de lo que se habló en el antiguo tiempo, esa misma historia se está repitiendo hoy en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque Dios no hace excepción de personas. Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Amén. Amén, así es. Dios es Dios. Los únicos que erramos y mentimos y decaemos de las verdades somos nosotros. Pero Dios no. Dios no miente. Porque su palabra es viva, su palabra es eficaz. Amén. Si Él nos está diciendo en el antiguo tiempo que amaríamos nuestro prójimo con nosotros mismos, entonces aquí lo está hablando ahora en el Nuevo Testamento, hablando a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? No. Antes la ley era así. Porque estaban bajo la ley. ¿Por qué? Porque estaban bajo venda, porque estaban cerrados y están cerrados todavía. Todos los que están bajo la ley, sus ojos están cerrados, no se les han abierto los ojos espirituales. Entonces ahora ellos solamente entienden y ponen en práctica la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. Si la pusieran por obra la palabra de Dios, entonces entendieran a través del Espíritu Santo lo que el Espíritu Santo quiere dar a entender a través de la palabra de Dios. Amén. Por eso dice la misma palabra del Señor hablando de Juan, no recuerdo, capítulo 1, no recuerdo 11, que dice, a los suyos vino. Juan 1:11, sí. 12, Juan 1:12. Amén. Juan 1:12 dice la palabra de Dios. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Mas a los que la recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Se le manifestó al pueblo de Israel, pero ¿qué es lo que pasó al pueblo de Israel? Lo crucificaron. Así es. Amén. Aunque sabemos que la vida Él la dio, la vida nadie se la quitó.
simplemente era un caso para que se cumpliera conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, pero lo importante fue que el Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel, se le manifestó al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó rotundamente. Amén. Por eso ellos se preguntaban y se hacían esta gran pregunta, esta gran incógnita, que decían, ¿será este Jeremías? ¿Será este Isaías? ¿O será uno de los otros profetas? Amén. Pero más no sabían que era nuestro amado Redentor, que venía a salvar igualmente como había pasado en el antiguo tiempo con Moisés como patriarca, que él era el Salvador en aquellos tiempos para el pueblo de Israel. Amén. Igualmente que ahora en el Nuevo Testamento se manifestó nuestro Señor Jesucristo ahora como nuestro amado Salvador para dar salvación ahora no solamente solo porque sean hebreos, griegos, blancos o negros, no, sino que ahora se manifestó para darle salvación a todo mundo, no importando la lengua, la cultura, los idiomas, no importando de dónde seamos. Él se manifestó y murió en la cruz del Calvario para darnos vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Eso es el amor, eso es la gracia. Amén. Así es. Ahora, hermano Ronald, acompáñame en el libro de Marcos. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Marcos 12:28. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Y dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y no amarás, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Qué les va a explicar a través de eso? Amén. Entonces podemos ver a través del versículo 29 de este capítulo de Marcos 12, que está diciendo que Jesús, mira qué tremendo, qué hermoso, y lo vamos a poner claro para todo aquel que se siente un poquito confundido. Mira cómo dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, ¿cuál es el primer mandamiento? Oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Dios es uno conformado por tres, un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Amén. No puede haber otra doctrina, otra enseñanza, porque si un hombre viene enseñando una doctrina diferente a la que les estamos enseñando, entonces el tal se ha apartado de la verdad de Dios. Amén. Y mira cómo dice el segundo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cuál es el principal mandamiento de todos? Que usted debe amar a Dios sobre todas las cosas, y no es fácil. Amén. Aquel pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, amén, fue probado en el desierto, y verdaderamente todos los que salieron de Egipto, ninguno verdaderamente amó a Dios. Amén. ¿Sabe quiénes se salvaron? Los hijos de aquellos hombres que salieron de Egipto. Los hijos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, alcanzaron la promesa que Dios le había dado a aquel pueblo de Israel. Mas sin embargo, aquel pueblo pereció, todo aquel pueblo que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque no amaba verdaderamente a Dios. Porque cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, déjeme decirle que no importa la prueba, no importa la necesidad, usted va a seguir tratando de agradar el corazón de Dios. Amén. Aleluya, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en todo esto se consuman las leyes, los mandamientos, decretos y estatutos. Amén. En amar a Dios. Si amamos a Dios, vamos a amar a nuestro prójimo y nos vamos a amar a nosotros mismos. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo esto, eso significa que es el primer mandamiento. Amén. Así es. El segundo. Amar a Dios. Vamos a leer el 30, para después ir al 31 hasta el 34. Amén. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es el principal, acuérdense, es el principal. Amén. Amén. Ese es el primero. El segundo.
El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Habrá otro? No, claro que no hay. Así es, amado amigo, familia, siervo, sierva. Si esto no te ha quedado tan claro, mejor pídele dirección al Espíritu Santo. Si nosotros estamos hablando de esto, es porque aquí se resume toda la ley de Moisés, amén, de los profetas y de los salmos. Ahí se encierra todo. Amén. Así es que no hay que buscarle cuatro patas al gato. No le busquemos. Si tú te has confundido o estás enseñando cosas que verdaderamente no van a basar a la palabra del Señor, es porque estás confundido. Es porque todavía no se te ha revelado el bendito poder del Espíritu Santo. Así Amén. Y ha venido otro demonio y te ha lavado el cerebro y te ha dañado tu corazón. Y por eso no entiendes la palabra de Dios. Amén. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a tú mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Versículo 2, 32. Me gustaría agregarle uno al 31 y mire qué importante. El mismo Señor Jesucristo dijo que el que no amaba a su hermano, el tal era un homicida, dijo el Señor Jesucristo. Mire hasta qué punto Dios ve el hecho de que usted no ame a su hermano. Entonces es importante que dice que en el que no hay amor, el tal no ha conocido a Dios, dice en la carta de Juan. Entonces es importante que el amor more en nosotros hacia nuestro prójimo, amén, como a nosotros mismos hay que amarlos. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. 32. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Digamos que el mismo maestro, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo maestro de la ley, el mismo se hace la pregunta, el mismo la hace y el mismo se hace la pregunta. Pensando que ellos lo sabían todo, pensando que solamente porque ellos son los lectores de la ley, los escritores, los que ponían la ley en aquellos tiempos, ellos creían que el Señor Jesucristo no conocía todo eso. Amén. Si él ya había estado con Moisés, con Abraham, él ya estaba con ellos, desde antes que los maestros pusieran las leyes. Él ya estaba. Amén. Porque siempre hay gente que siempre quiere atentar a Dios. Siempre hay gente que siempre quiere contender con la palabra de Dios. Por cuanto muchas veces no están de acuerdo a la palabra de Dios y no quieren aceptar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué muchas veces tú no la quieres aceptar? Porque eres un rebelde. Porque eres ignorante. Es la única razón que más te puedo decir. La palabra de Dios no confunde a nadie. Los que los confundimos somos nosotros mismos. Amén. Ahora, el escriba le dijo, es verdad, Dios, hay un solo Dios, no hay otro fuera de él. 33. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos entonces, digamos que es más que todos los holocaustos y los sacrificios que se hacían antes. ¿Te imaginas tú, amado amigo, familia que me estás mirando? Antes se sacrificaban cabritos, se sacrificaban chivos, se sacrificaban ovejas, sacrificaban de todo. Hasta Isaac fue, ¿cómo se llama? El hijo de Abraham. El hijo de Abraham iba a ser sacrificado, ¿te imaginas tú? Así es. Pero para eso vino el autor y el consumador de todas las cosas, que es nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue sacrificado. Eso significaba el Cordero, el mismo Señor Jesucristo. Amén. Antes, a través de la ley, el sacerdote tenía que santificarse durante todo un año. Amén. Así es. Para poder llevar la expiación durante todo ese año, para que el pueblo fuera limpio, fuera santificado y fuera perdonado. Eso era solamente para un año. Amén. Pero después, ¿qué es lo que pasaba? El pueblo seguía lo mismo. Amén. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si el sacerdote en aquel tiempo, él no andaba bien y entraba al arca del pacto, entraba al lugar santo, ¿qué es lo que pasaba? Al hombre se le ponía una campanita sobre el borde del vestido. Si esa campanita sonaba, eso significaba que el hombre no andaba santificado, no andaba santo, e inmediatamente o automáticamente él caía muerto, porque el lugar donde se presentaba era un lugar santo. Amén. Pero si el hombre andaba recto, andaba santo delante de Dios, ¿qué es lo que pasaba? Traía la bendición para poder bendecir durante ese año a todo el pueblo. Ahora Jesucristo llevó nuestra expiación sobre la cruz del Calvario. Él nos redimió de todo pecado, de toda condenación, de toda ley injusta que estaba sobre nosotros. Jesús la llevó a cabo sobre la cruz del Calvario, ahora perdonándolos. Amén, así es. Aleluya. Amén. En Él se resume la ley, los mandamientos, decretos. En Él se resume todo absolutamente. Y mira, estaba tocando algo bien importante y quisiera profundizar en esto. El hecho de que antes se presentaba un sacerdote cada año. Amén. Para que aquel pueblo fuera limpio de aquel pecado. Mas sin embargo nosotros, a través de la gracia, los gentiles, amén, sabemos de que si usted le falla a nuestro Señor Jesucristo, usted le pide perdón automáticamente. A través de la sangre de Cristo, esos pecados le son borrados. Amén. Sus vestiduras, déjame decirle que esa mancha les es quitada y vuelven a estar resplandecientes. Amén. No es cada año, es a cada momento, es a diario que usted tiene que estarle pidiendo perdón a Dios por cada falta. Ya no tiene que ir un sacerdote, amén, para que usted sea limpio de pecado. No, eso era bajo la ley. Mas ahora los que estamos bajo la gracia tenemos que saber que tenemos un Cristo, amén, el cual murió por nosotros para que todo aquel en el que hay pecado, si le pide perdón a Dios, déjeme decirle que Dios le perdona y limpia su vestidura de toda mancha a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Bendito el nombre de Jesús. Ahora vámonos en 1 Corintios 13:1. Ahí vamos a finalizar. Primero Corintios, léamelo, varón. 13:1. ¿Hasta dónde? 1 Corintios 13:1 hasta el 6 nada más. Amén. Y la palabra dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces podemos ver aquí a través de la escritura qué es lo que nos está diciendo este capítulo de la Biblia. Mire qué tremendo es el amor. Y para hablar acerca del amor, ¿por qué no hablar de Dios? ¿Cómo manifestó su amor para con nosotros? En que nosotros, siendo pecadores, siendo enemigos de Él, Él entregó a su Hijo. Amén. ¿Qué más ejemplo que el que Dios nos dio, que siendo enemigos de Él, déjeme decirle, apartándolo nosotros por el pecado que moraba en nosotros, amén, Él envió a su Hijo. Él dijo: voy a enviar mi Hijo para que todo aquel que está en el mundo y crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire qué amor más tremendo el de Dios. Ahora, Dios, que nos ha dado ejemplo, nos habla, amén, a través de las escrituras. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, amén. Pero sabemos que el apóstol Pablo era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, y los hombres, y déjame decirle que la Biblia es inspirada por Dios, amén. Y ha sido manifestada a través del Espíritu Santo, a través de los grandes hombres de Dios, amén. Ha sido el Espíritu Santo hablando a través de esos vasos, de esos instrumentos. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo habla en el capítulo 13 de 1 Corintios y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Por qué? Porque si es un címbalo que retiñe, esto no edifica nada ni a nadie, amén. Mas el amor sí edifica. Entonces mira qué hermoso: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Usted puede tener profecía, usted puede saber todos los misterios de Dios, usted puede entender toda ciencia, usted puede tener toda fe, puede trasladar los montes de a un lado, pero si no hay amor en usted, usted no es
nada, dice la palabra. Usted no edifica a nadie ni a nada. Amén. Porque todo hombre que está dando frutos del Espíritu, que son los que Dios quiere en todo siervo, en todo hijo de Él, amén, va a haber amor, que va a ser lo primero. Amén. Entonces, tiene que morar el amor en nosotros porque ejemplo Dios nos ha dado. Y la palabra dice que en el que no hay amor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, dice la palabra. Entonces usted puede saber toda ciencia, usted puede ser un hombre que sepa hasta el cuero donde la Biblia se hizo, pero si no tiene amor, déjeme decirle de que usted no tiene nada. Amén. No ha conocido a Dios aún, no le ha sido revelado el amor ni la palabra de Dios. Necesitan nacer de nuevo. Amén. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Usted puede regalar todo lo que usted tiene, pero si usted no tiene amor, de nada sirve. Pero puede decir, pero ¿cómo si reparto mis bienes, cómo no voy a tener amor? Muchos lo hacen para que los vean, para ser vistos de los demás, pero verdaderamente en su corazón no hay aquella genuinidad para dar las cosas de corazón, porque verdaderamente hay un dolor al ver que el otro está necesitado. Y es lo que falta hoy en día en muchos siervos, en muchos pueblos del Señor, en muchas personas que aún no han conocido a Dios. Amén. Pero me voy a enfocar más en el pueblo de Dios porque es acerca del que estamos hablando. Amén. Que no hay amor hoy en día en el pueblo del Señor. Vemos al hermano que está necesitado. Amén. Y no queremos ayudarlo. Y si lo hacemos, pero no porque nos nazca verdaderamente, sino para ser visto de los demás. Entonces déjeme decirle de que usted verdaderamente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Entonces, lo voy a resumir todo en pocas palabras. Usted puede saber, puede estar ejerciendo cualquiera de los ministerios. Usted puede tener los 5 ministerios, los puede estar ejerciendo. Usted puede tener los 9 dones, amén, que son dados a través del Espíritu Santo. Déjeme decirle, pero si usted puede entender toda ciencia, todo misterio de Dios, pero si usted no mora el amor, usted no tiene nada. Amén. Así dice la palabra. Nada, dice aquí, mire, qué hermoso. Si no tengo amor, de nada me sirve. Amén. De nada me sirve. No sé si quisiera extenderse en algo más con este capítulo bien hermoso. Amén. Y para volver, estábamos hablando acerca de los mandamientos, que era el más importante, ¿verdad? El amar al prójimo. Amar al prójimo. ¿Qué es lo que se decía antes? Si estaban bajo la ley, despreciaban al hermano, menospreciaban a su propio hermano, Al mismo Cristo. ¿se imagina? ¿Será eso correcto delante de Dios? No. Porque hasta el principio el Padre Celestial no vino a condenar, sino para que el mundo fuera salvo por él. Mostrándose a través de ¿qué? A través del amor. Así es. Conforme dice la palabra de Dios, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Eso es la ley de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Así es. Entonces, ahora, si cada uno de nosotros hemos dejado de amar a Dios, que ahí se ejecutan las leyes, mandamientos, decretos y estatutos, les doy un consejo, lean el libro de Proverbios 1:7, ahí los habla el Señor sobre las enseñanzas desde el principio hasta ahora. Amén. El principio de la sabiduría es el temor. Amén. Eso es la ley de Dios. El principio. ¿Qué es el principio? Este es el principio que Él diseñó las enseñanzas, mandamientos y decretos para su pueblo. El principio de la sabiduría es el temor A Dios. de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Acuérdense. Los insensatos, digamos los necios, los testarudos, aquellos que no verdaderamente quieren dar su brazo a torcer, esos son los que desprecian la sabiduría de Dios. Así es. Esos son los que desprecian la enseñanza de Dios. Porque lo que estamos enseñando hoy en esta noche ha sido las enseñanzas. Amén. Las enseñanzas que fueron dadas de Dios para Moisés y para todo el pueblo de Israel. Y las tenían que poner por obra. Amén. ¿Será que nosotros como pueblo gentil estamos poniendo por obra eso? ¿Será que se los ha olvidado el amor de Dios? ¿Será que solamente los hemos hecho predicadores simplemente
hablamos palabras que solamente las lleva el viento. No, nosotros tenemos que aprender a practicar lo que es el amor, a vivir el amor bajo la ley y los mandamientos de Dios. Amén. Entonces, hoy en esta noche para nosotros ha sido un placer estar enseñando y tocando puntos muy importantes en los cuales se necesita hoy en día que el pueblo de Dios se vuelva a Dios. Tenemos que volverlos a la senda antigua. Amén. Amén. No podemos estar viviendo nuestras anchas, no podemos estar practicando lo que nosotros queremos o estar enseñando lo que nosotros queremos. Tenemos que estar enseñando conforme a las doctrinas, mandamientos y decretos de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que estar enseñando. No podemos salirnos de los reglamentos escritos por Dios o establecidos por Dios. No podemos, definitivamente. Una cosa muy importante, hoy que estamos en tiempo de apostasía, podemos ver a través de los medios, a través de diferentes predicadores, a través de diferentes enseñanzas, a través de todo el mundo, podemos ver cuántos lectores, cuántos hombres de Dios se han desviado de la verdad y están enseñando mandamientos de hombre, están enseñando cosas de hombre, no lo que la palabra de Dios dice. Y si usan la palabra de Dios, la están usando solamente para contradecir o contrarrestar a aquellos siervos que verdaderamente están predicando la sana doctrina del Evangelio de Cristo Jesús. Amada familia, ahora, tú que nos has visto a través de este momento de que hemos explicado un poco la palabra de Dios, por favor escríbenos. Escríbenos en YouTube, en Google, escríbenos por diferentes páginas, háblalos. Ahí te voy a dar mi teléfono para que nos hables. Háblalos a la área 323-599-2763. Háblalos. Y para nosotros será un placer estar atendiendo tu llamada. Y será un placer estar dándote un consejo conforme a la palabra de Dios. Porque para nosotros es una gran bendición estar predicando a través de estos medios. Amén. Ahora les voy a pasar a mi hermano Ronald para que también él les dé un consejo sabio de parte de Dios. Amén. Amén. Entonces, creo que este tema ha quedado bien claro para todo aquel pueblo que no había tenido claro este tema, que es algo que hoy en día sabemos que se están levantando doctrinas de hombres. Amén. Y no podemos ser, dice la palabra, como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, porque sabemos de que hay hombres que están introduciendo las artimañas del error. Amén. Las están introduciendo encubiertamente, dice. Y nosotros, si a la luz de la palabra podemos manifestar estas cosas y no ser como niños fluctuantes, sino ser un pueblo sabio y entendido, que nuestra casa esté edificada sobre la roca, sobre la sana doctrina de Cristo Jesús. Amén. Y entonces por esto hemos tocado un tema bien importante, porque hoy en día hay muchos gentiles que creen que se están judaizando, quieren practicar la ley, y hemos visto a través de la luz de las Escrituras, amén, que ellos muchas veces practican la ley. ¿Por qué? Porque ellos no creen en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir finalizando un puntito que tal vez no tocamos, pero que lo quiero dejar bien claro, es que lo que sale duro de darle la espalda a Dios, mire qué tremendo, que el pueblo de Israel se va a quedar a lo que es la gran tribulación. Amén. Sabemos que después de que el pueblo, aquel pueblo que por fe hemos sido salvos a través de Cristo Jesús, vamos a ser levantados, amén, antes de la gran tribulación. Luego el pueblo de Israel se queda 7 años, amén. Los primeros 3 años se manifiesta el anticristo diciendo que hay paz y seguridad, amén, y hace un acuerdo con Israel, y después se manifiesta ya como lo que es, y empieza lo que es los últimos 3 años, amén, de lo que se va a dar también el Armagedón. Se va a manifestar que se van a levantar las naciones contra Israel, y luego viene nuestro Señor Jesucristo con sus ángeles y dice que los destruye con el aliento de su boca. Entonces entendemos que el pueblo de Israel se queda en la gran tribulación, va a ser el trato de Dios, pero también ahí viene Dios, el trato ya para ellos. Después que el pueblo gentil se ha levantado, viene el trato de Dios para el pueblo de Israel, que son los últimos 7 años en los cuales Dios va a tratar ya con el pueblo de Israel. Por eso es importante que nosotros los gentiles estemos bajo la gracia, porque sabemos que Cristo puede venir el día de hoy y tenemos que estar preparados para partir para el cielo y estar de boda con el Cordero. Así que para mí ha sido un gusto el poder pues ser de bendición, amén, y que pues Dios siga bendiciendo sus vidas a través de diferentes medios, amén. A la vez, como él les dice, les hacemos una invitación a que nos escriban a través del correo electrónico josechanchan25@gmail.com, y pueden visitarnos a través de las diferentes redes sociales, ya sea en Facebook, en Twitter, en Google y en Ustream
TV. Usted puede encontrar también en YouTube diversas, déjeme decirle, predicaciones que van a ser de gran edificación para su vida y que creemos que desde ya Dios va a bendecir sus vidas. Le damos gracias por la atención que usted ha puesto en esta hora y que Dios siga bendiciendo su vida. Y pues bueno, nos miramos luego, porque si Dios lo permite vamos a seguir trayendo otras enseñanzas que desde ya creemos que Dios va a bendecir sus vidas en gran manera. Que Dios los bendiga y bendiciones. Aleluya. No, no, no.